Buenos días, agradeciendo pues a los organizadores del evento, de este prestigioso instituto, el cual me enorgullece formar parte y que en gran medida ha colaborado pues en nuestro perfil profesional. Felicito igualmente a los profesionales del derecho y estudiantes que han dicho sí y buscan una mejor formación profesional. Frente al tema que nos toca en la mañana de hoy, darles un esbozo de aquellas consideraciones que a nivel personal tenemos. Por eso les pido encarecidas disculpas, llegué un poquito retrasado, en virtud de que en un supuesto acuerdo con los abogados de la causa que iba a atender en la mañana, no íbamos a practicar pruebas, pero lamentablemente a veces los acuerdos, si no se consignan en el expediente, no existen en el mundo. Frente a ello, inicio la conferencia con una frase que me llamó poderosamente la atención, de un científico polaco llamado Nicolás Copérnico. Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Frente a esta paradoja que nos presenta Copérnico, muchas veces uno como operador judicial, sobre todo en la dinámica que me toca a mí desarrollar en esta labor, observamos, y cuando escuchaba a los que nos han atendido en la palabra, uno dice, sí, eso es cierto, eso pasa, eso supone, y lo importante es que yo quiero llamarlos a ustedes a la reflexión con relación a la temática pues que me gustaría abordar con ustedes, y es ver esas distorsiones que se presentan en dos momentos cruciales del proceso, en este caso la fase probatoria, con relación a la admisibilidad de los medios y la posterior práctica de pruebas. En torno a estos dos momentos procesales, hago la advertencia de antemano que si bien es cierto, ejerzo un cargo en la judicatura, espero que las consideraciones por mí vertidas no sean tomadas ni como un dogma, el cual es inmutable, ni mucho menos sean tomadas como un cuestionamiento tal vez por parte de mis homólogos en las funciones que ejerzo no solamente de servidor judicial, sino también como docente universitario. Frente a ello, lo que busco es una pequeña ventana al conocimiento que les permita a ustedes reflexionar y que al final del camino podamos llegar tal vez vislumbrar mejores días para el derecho procesal. Ante todo hay que superar, considero, ciertas situaciones que se nos presentan en los procesos. Por una parte tenemos abogados litigantes que asumen con responsabilidad su rol y hacen un profundo estudio del caso que va a ser objeto de conocimiento. Pero por otra parte tenemos, frente a la carencia tal vez de una formación sólida, brindada, y en eso hacemos mea culpa a los que ejercemos la docencia, por las modalidades distintas que hay en nuestras universidades, que busca de una u otra forma formar a profesionales del derecho, tal vez en un término bastante célere. Y siempre he dicho que las cosas que se hacen con falta de premura, el tiempo las cobra con creces. Frente a ello, la primera distorsión que podemos encontrar es la no superación de ciertos paradigmas dados pues por la doctrina procesal, y que para eso iba a pedir la asistencia a la presentación para tratar de llevar una consecuencia con el tema, y en la cual nos permite de una u otra forma vislumbrar frente a la causa no solamente la teorización de la norma, no solamente los pronunciamientos jurisprudenciales que lamentablemente están más bien agotados frente a la decisión final que toma el juzgador, y como bien comentaba Navarrete, va a depender causísticamente caso por caso. Frente a ello, la necesidad de la prueba y frente a los criterios que existen, si bien es cierto tenemos un procedimiento probatorio bastante extenso en el libro segundo y que nos permite de una u otra forma saber qué medios podemos utilizar, en qué momento hacer nuestras intervenciones u objeciones,
muchas veces en el ejercicio profesional hemos podido percatarnos de las serias falencias que tiene el profesional del derecho, de la cual no somos exentos muchas veces los jueces, porque no tenemos la verdad absoluta. Y sobre todo en el sistema civil, que hace permisible o que perdona un tanto la ignorancia que pudiésemos tener muchas veces frente a ciertos temas. Frente a ello, tenemos la dinámica de un juez, como en mi caso, que trabaja en una oficina que se dedica a descongestionar causas y en la cual nosotros llegamos a atenderlas en la parte de la práctica de pruebas y eventualmente dictar una decisión. Es cierto que el volumen de trabajo hace que los jueces de alguna u otra forma no tengan la debida atención a las causas. Y eso en gran medida imposibilita un auto admisorio de las pruebas que permita entonces tener la anuencia de conllevar elementos que parecen cajoneros, pero que conllevan un estudio. Siendo que corresponde a las partes acreditar los hechos para los cuales van a sostener su pretensión, esos son los objetos de prueba. Y en muchas ocasiones vemos que el abogado busca abultar un expediente tendiente a acreditar sus afirmaciones. A veces me he encontrado, con causas que ya tienen tiempo de estar siendo tramitadas y en la cual ya van por el cuarto tomo y todavía no hemos llegado a la parte de pruebas, en la cual hay un gran sinnúmero de prueba documental y en la cual muchas veces esa prueba documental lamentablemente te dice muchas cosas, pero lamentablemente no te presenta las que son importantes para la causa. Tomando en cuenta que nuestra normativa, el proceso civil está diseñado con la finalidad de reconocer las pretensiones que tengan las partes, sean estas contrapuestas en el marco del debate, muchas veces la prueba va totalmente distanciada o totalmente ajena a lo que se busca probar. Si bien es cierto, la normativa en el artículo 784 recoge en gran medida aquellos hechos que no requieren probanza, todavía uno se encontrará procesos donde hay abogados que, a pesar que han sido aceptados los hechos, presenta pruebas de refuerzo o de alguna u otra forma, a pesar de la conformidad que existen de las partes, eventualmente dice el abogado, para garantizarme que no sea que el juez en el proceso de dictaminación de su sentencia deje a un lado ese hecho que fue aceptado, porque la normativa permite e incluso tolera que eventualmente, posterior a la contestación, la parte pueda sumarse a esos hechos. Igualmente están los hechos notorios, y de los cuales en muchas circunstancias o situaciones, como bien nos dice Jorge Fábrega, frente a esos hechos que ya son plausibles, conocidos, ¿por qué reiterar hacer una prueba? Esa es una pérdida de tiempo para el tribunal. Y frente a ello viene la disquisición a veces de que, es que yo no confío en la notoriedad del juez. Hoy, curiosamente, la ciudad de Panamá amaneció con una restricción producto de una situación con problemas de agua y ciertas escuelas cerraron. Muchos dirían, ese es un hecho notorio, pero lamentablemente no todos estaban anuentes a la notoriedad de ese hecho. Y resulta ser que muchos abocamos a llevar a nuestros hijos a las escuelas y nos percatamos en sitio que lamentablemente no era así. Me dice el conserje, es que eso salió en la televisión. Para él esa situación tan fútil resulta ser que es un hecho notorio. Pero lamentablemente a veces en el proceso tenemos publicaciones enteras de medios de comunicación que de alguna u otra forma hacen alusión a alguno de los hechos y que plausiblemente la parte acepta. Y que a la larga los ácaros, los mohos y demás van silenciando ese expediente con telarañas. Igualmente tenemos los hechos amparados bajo una presunción de derecho. Frente a estas circunstancias procesales, por ejemplo,
que buscan de alguna u otra forma sustancialmente evitar que el juez tenga necesariamente que practicar una prueba, lamentablemente a veces nos encontramos, tal vez por la mentalidad del litigante de que siente que el juez no va a asumir su postura de realmente investigar los hechos. Frente a manifestaciones que incluso parecen frases sacramentales y tipo mágicas o de fórmula, nos encontramos el famoso aforismo Damnit factum dato tibius, deme en los hechos que yo daré el derecho. Y el juez no es infalible incluso a situaciones de reforma de la ley, y que en ocasiones se supone que el juez debe conocer toda la extensión del derecho, pero en la realidad práctica de especialización muchas veces impide que el juez esté en un contacto permanente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, agarren como parámetro todos los días levantarse, eventualmente tomar su buen café y vislumbrar, ahora que está por medios digitalizados, por lo menos la Gaceta Oficial, para ver qué cambios normativos se han dado. Pero lamentablemente a veces tenemos leyes camarones que discuten una temática y lamentablemente a alguien se le ocurrió en la comisión introducir un tema procesal y resulta ser que es totalmente ajeno a la discusión que se llevó adelante, pero nuestro sistema legislativo permite la introducción de una reforma y que a veces, al ser cosmética, no discutida, teóricamente sustentada, lleva por calle gran parte de la esquematización y validez práctica. Como es sabido por ustedes, nuestro proceso ordinario tiene 4 etapas y en las cuales hay un periodo que corre por Ministerio de la Ley, buscando, con las reformas que hubo en el año 2001, Ley 23, agilizar un tanto el proceso. Evidentemente el cuello de botella, que anteriormente era condicionado por la dictación de esa famosa providencia que en 24 horas dictaba el juez, fijaba en un edicto, al día siguiente ya usted tiene abierto el proceso a pruebas. Había procesos que pasaban años y no llegaban a ese estadio. Finalmente el legislador, buscando una agilidad, la adoptó, transcurrido 15 días legales después del último trámite, entendiéndose la contestación de la demanda, salvo que no haya habido reconvención u otra de las modalidades. Resulta ser que esos 15 días transcurren en un virtual saneamiento que debe dar el juzgador y ya nos encontramos con una dictación de mandato de ley que apertura el proceso a prueba sin necesidad de una providencia. Y en ese momento el litigante aboca a presentar sus escritos, tendientes pues a incorporar los que no hizo en la demanda o en su contestación. Igualmente hay la oportunidad de que éste contrapruebe y vendría el tercer periodo, que es de admisibilidad. Frente a ello, la primera distorsión que podemos encontrar frente al concepto, y para lo cual no es propio del derecho procesal, para lo cual me asisto pues de la definición que nos da el diccionario, que toma en cuenta que distorsión es torsión o torcedura, deformación de imágenes, sonidos, señales producidas por la transmisión o reproducción, con una acción de torcer, desequilibrar la disposición en general de elementos artísticos o presentar o interpretar los hechos o intenciones, deformándolos de modo intencionado. El juez, al ser el controlador del proceso y el que dicta la resolución de admisibilidad de pruebas, muchas veces se puede constituir él mismo en el elemento distorsionador de la causa que se le presenta. Recuerdo en una ocasión, y siendo un tanto anecdótico, un estudiante me llega: profesor, yo quiero que usted me absuelva una duda académica, pero resulta que era un caso familiar. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Resulta ser que la abogada presentó en un proceso de prescripción adquisitiva una solicitud de inspección judicial al terreno donde están viviendo. Y el único punto que ella solicitó en su inspección, con resultado pericia, era que se determinara la fecha y época en que se constituyeron las mejoras. Como
El escrito no ocupó más de 3 párrafos. Resulta ser que la jueza, al momento de hacer la admisibilidad, en virtud que la parte no ha señalado los puntos sobre los cuales va a pesar la pericia, yo como juez procedo, y es una responsabilidad del juez, procedió a determinar los puntos que usualmente son los extremos de esta diligencia, como son los hechos significativos, las señales y demás, que permitan determinar pues la ocupación del usucapiente. Resulta ser que el punto del litigante quedó por fuera del auto de admisibilidad. Frente a esta distorsión no hay recurso alguno, porque la parte no le cabe la posibilidad de impugnar el auto de admisibilidad de pruebas. Con ley 23 se sesgó esa oportunidad. Toda vez que se dilataban los procesos, se practicaba una parte de las pruebas a espera pues del resultado del superior, y resulta ser que eso lo que traía era un caos. Eventualmente podía invocarse algún tipo de nulidad y lamentablemente demorar más el caso. Frente a ello, nuestras resoluciones en materia probatoria no admiten recursos, por lo tanto son irrecurribles. Frente a esa disyuntiva, que la juez no tomó en consideración el punto medular, que era la determinación de las mejoras que iban a permitir a la parte probar eventualmente su ocupación en el término que prevé la ley, ya el juez de salida efectuó una distorsión que afectó eventualmente a la parte, y lamentablemente, llegada el pronunciamiento judicial, el juez hace alarde que hubo unus probandi. Fuera que le cercena el punto medular de la diligencia, no le toma en cuenta, eventualmente la parte obtiene una sentencia desfavorable en virtud de esta situación. Frente a ello, también tenemos otras distorsiones, producto de la dogmática jurídica, tales como es el principio de igualdad de las partes, e igualmente esa famosa búsqueda de la verdad y de la justicia. El artículo 447, numeral 21, recientemente derogado por la ley 53 que implementa la carrera judicial, imponía en todos los asuntos judiciales que era un deber del juez llevar sus asuntos con dignidad y decoro, que reflejaran la importancia que es atribuida a nosotros como jueces, y quien debía ser un investigador de la verdad. De salida, este deber procesal trasladaba a nuestros jueces, y en este caso a mi persona, la responsabilidad de llegar a la verdad. Paradigma que, como bien sabemos, uno tiene de cara al expediente una realidad que muchas veces no guarda relación con lo que realmente está sucediendo, y que las pruebas mucho más aún no nos llevan a el final del camino. También tenemos una seria distorsión con relación al manejo de la prueba oficiosa. El artículo 793 nos da los supuestos, pero lamentablemente el juez muchas veces en su interpretación pareciera componer o arreglar aquello que el litigante dejó como cabo suelto. Y resulta ser que si yo dicto mi auto tendiente a mejor proveer, resulta ser que ya yo me siento parcializado y comprometido con aquella parte. Siendo que tenía la obligación yo como juez de investigar la verdad, termino constituyéndome en un elemento que básicamente va a inclinar la balanza hacia uno de las partes procesales, olvidando que la finalidad de la prueba de oficio lo que buscaba, número uno, era acreditar, en este caso, verificar, no suplir, verificar las afirmaciones de las partes. Lamentablemente el uso de esta herramienta procesal muchas veces, cuando la parte no logra el resultado y el juez le cuestiona en la sentencia, dirán, bueno, es que el juez pudo haber decretado prueba de oficio. Y nos encontramos frente a esa dicotomía de pareceres, producto de que por un lado está el derecho que tiene la parte a hacer valer su proceso, y por otra parte está la situación jurídica en la cual la parte no ha hecho su trabajo. También encontramos distorsiones frente a los medios nuevos de prueba. El juez no tiene la suficiente, y en eso no culpo a los operadores, porque prácticamente las facilidades de formación y de actualización jurídica, si bien es cierto, son brindadas por la institución muchas veces,
el tiempo que demanda la atención de un despacho no permite atender las causas. Y otra de las grandes distracciones en la práctica, sobre todo, es la no participación del juez en cuanto a las diligencias que corresponden. Muchas veces nos encontramos, y en la ponencia pongo varias situaciones que en el ejercicio nuestro hemos visto, el juez no está presente en la práctica de pruebas. Tengo a un funcionario tomando las declaraciones o tomando las situaciones y el juez aparece en el momento de una objeción. Totalmente desconectado de la diligencia, totalmente ajeno a lo que está pasando, y tiene que, en gran medida, a veces viene hasta telegrafiado por el oficial, que es el que lleva prácticamente el peso, y le dice: señor juez, objetaron la pregunta, la objeción procede. Llega el juez, hace ver que está poniendo anuente a lo que se ha escrito y manifiesta simplemente: bueno, accedemos a la objeción o negamos la objeción, por la recomendación que le da el funcionario, no asumiendo la responsabilidad de inmediación de su prueba. Finalmente, estas distorsiones lamentablemente afectan la producción de la sentencia, y que en gran medida hemos querido abordar en el trabajo escrito con la finalidad de que esos puntos de reforma tomen en cuenta también estas situaciones. Requeriremos de jueces más preparados, sí, pero también demandamos de litigantes y personas estudiosas del derecho que se aboquen a presentar en nuestros tribunales sus causas con un profundo estudio y que den una respuesta finalmente a la razón de ser de los jueces, de los abogados, que es la sociedad en general. Muchas gracias.